Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, episodio 2. Pues ya estamos, como os había comentado, en el segundo episodio de este nuevo podcast que no lleva nada, y en esta ocasión quería dedicar lo quería haber dedicado en el primero, ¿vale? Pero me explayé un poco presentándome y tal, y al final se me olvidó una persona muy importante, y es el artífice de que tuviese esta idea de montar este podcast, ¿vale? Su nombre es Matías Pantaloni y tiene un maravilloso podcast como una página web que la podéis encontrar en pantaloni.es, donde encontraréis miles de cursos de productividad para el desarrollo profesional. Su podcast es desarrollo profesional y lo que se encarga es de hacer un podcast diario de lunes a viernes hablando de técnicas, estrategias y trucos necesarios para mejorar en el trabajo. Es un hacha, es un crack, la verdad que le conocí a raíz de otra persona que, bueno, en parte también le debo las gracias, que es Joan Boluda, que tiene un podcast de marketing en su web boluda.com, y le descubrí a principios de año, fue un poco el que me involucró en volver a desarrollar páginas web, aprender sobre marketing, dar el salto a ser autónomo, y gracias un poco a él pues pude aprender muchísimo porque también ofrece cursos, y curiosamente en un capítulo que tenía en otro podcast patrocinaban a un hombre muy alto que se llamaba Matías Pantaloni, y, y pues eso, que había patrocinado varios capítulos, y curiosamente empecé a escuchar su podcast de desarrollo profesional y me encantó todo lo que escuché. Da muchísimos trucos para breves, ¿no? No se explaya nada, entonces es cómo ser mejor, más productividad en el trabajo, no procrastinar, leer mejor, cómo liderar proyectos, cómo no caer en fallos a la hora de trabajar. O sea, está todo enfocado, ¿no? A mí me venía genial porque siendo autónomo, pues yo que sé, que no me concentro, cómo gestionar las redes sociales, cómo, eh, por ejemplo, el tema de correos, cómo contestarlo, cómo no retrasar las cosas. O sea, está súper interesante. Y además, por suscribirme a sus cursos, que ya os digo que están en pantaloni.es, pues me ofreció un par de asesorías por haber sido los primeros, y cogí uno y la verdad es que fue fantástico. Estaba en una etapa un poco extraña porque no sabía qué hacer, seguía adorando los videojuegos, pero las páginas web me estaban cada vez desencantando un pelín más porque mucho trabajo, encargos que se alargan, clientes que no pagan, y al final pues encarguitos de 30, 40, habrá algunos de 150 o 300 que son web, lo otro son arreglos, pero al final es como, mira, se dilata en el tiempo, el cliente te contesta, igual desaparece, total, un poco lío, ¿no? Y hablando con él, pues tuve una asesoría por Skype, y la verdad es que fue terminar la charla, vamos, la asesoría, y fui al cine con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo ya qué hacer con mi futuro profesional, que hasta aquel entonces pues no lo sabía. Entonces, Matías, bueno, pues te dedico este segundo capítulo, se me ha olvidado dedicártelo en el primero, pero bueno, que sepas que bueno, va por ti, y que te lo agradezco muchísimo los consejos que me diste, ¿vale? Y bueno, ya de paso este capítulo lo voy a dedicar un poco al tema del patrocinio, ¿vale? Así que, Matías, te voy a anunciar tus servicios hasta el capítulo 10. Voy a hacer una pequeña pausa y ya en el siguiente audio os comento un poco cómo van a ir los patrocinios, y hoy os voy a hablar un poco rápidamente de qué es modelar, ¿vale? Os cuento, el patrocinio, este podcast va a ser de lunes a viernes, todos los días, entonces fácilmente hay otros podcasts que escucho, por ejemplo Startup al Descubierto o Así lo hacemos, que hacen patrocinios por el número del capítulo. Entonces, pues si están por el capítulo 20, pagando
la cifra de ese capítulo, 20 euros, pues puedes patrocinar ese podcast. Entonces, si fuese un podcast semanal, pues no habría ningún problema. Pero al ser uno diario, he pensado que no tiene mucho sentido que cada día que pase, pues en el capítulo 10 valga 10, en el 11, 11, 12, no sé, lo veo que fácilmente en varios meses, pues alcanzaré 50, 100 capítulos y no veo, yo creo, a gente pagando por el capítulo 111, 111, el siguiente 112, 113, que oye, que si lo preferéis así o pues yo encantado, no digo nada. Pero mi idea va a ser pues el del capítulo del 1 al 10, 1 euro cada capítulo. Del 20 al 29, 2 euros cada capítulo. Así, pues en los 10 primeros programas, 10 euros, que ya he dicho que se los reservo a Matías Pantaloni como mi forma de agradecerle la ayuda que me ha dado. Entonces, estos 10 capítulos voy a estar promocionando sus servicios, ¿vale? Entonces, pues eso, el capítulo 30 al 39, pues por 30 euros tenéis pues esos 10 capítulos, 40, 50, 100 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperemos que vaya todo bien. Os pondré un formulario en ruby3d.com para ruby3d.com, ya lo digo, /patrocinio, y ahí podréis decirme, oye, quiero tal capítulo, y por PayPal pues haremos el pago, ¿vale? Entonces ya volviendo un poco al tema de hoy, simplemente os quiero explicar qué es modelar en 3D, ¿vale? Básicamente para la gente que nunca lo hayáis escuchado, no sepáis de qué viene ese término, pues simplemente es pues como antiguamente, ¿no? En plástica, cuando os ponían con la plastilina y os tocaba pues moldear esos trozos que teníamos ahí de colorines para hacer un objeto, pues a la hora de modelar en 3D se hace con unas herramientas informáticas que suelen ser herramientas de modelado 3D. Hay tres muy populares, uno es 3ds Max, el otro es Blender y el otro es Maya. Luego hay muchos más, pero los que más se usan son esos tres, ¿vale? Y básicamente en esos programas pues tienes un entorno de normalmente 4 vistas. Al principio empiezas con una, puedes ir cambiando y ahí lo que vas haciendo es pues vas empezando con un fondo, con una referencia y a partir de ahí pues vas creando aristas. Por ejemplo, en Blender empiezas con un cubo que luego conviertes en una esfera y vas extrayendo, que extraer es seleccionar una capa, un vértice o una arista y moverla en los tres ejes que son X, Y y Z, ¿vale? Entonces, esto lo iremos viendo poco a poco, pero digamos que a partir de ahí se va esculpiendo, se va dando forma a ese objeto base que se ha empezado y una vez concluido, pues si eso lo exportásemos, sería un objeto sólido que no tiene ninguna textura aplicada, o sea, en realidad sería un color plano y bueno, quedaría muy feote. Pero para que os hagáis una primera idea en este primer capítulo, eso sería modelar en 3D, ¿vale? Estar en un entorno y modelarlo pues en las tres dimensiones, cualquier elemento que necesitemos para nuestro videojuego. Entonces, bueno, como estos capítulos están siendo un poco de introducción para explicaros las reglas, cómo va a ser y esas cosillas, simplemente os digo que nada, que en ruby3d.com, que os suscribáis al podcast tanto en iBook como en iTunes, y esto lo estoy grabando desde el móvil con una aplicación llamada Anchor, que es exclusivamente una red social de podcast, entonces como una emisora de radio, y por eso pues estoy un poco innovando en este sentido, ¿vale? Así que sin más, pues nada, muchas gracias por escucharme, ya sabéis, cualquier reseña será bienvenida y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.